Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida. Y en este miércoles de Credenda Agenda la saluda Becky Pliego. Ya sabemos qué es Credenda Agenda, cosas que han de ser creídas y cosas que han de ser hechas. Ajá. Y bueno, qué gusto estar por aquí otra vez. Gracias a las que se están pudiendo unir, ni siquiera anuncié. Y gracias a las que nos escuchan en el podcast. Ya saben que nos pueden, suscríbanse en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Suscríbanse y si pueden darnos como un comentario, una cosita así es bueno, porque así el podcast aparece más cuando lo buscan las personas, ¿no? Igual creo que en YouTube algo así. Pero bueno, si tienen tiempo y les dan ganas. este, Vamos a... Ok, ¿qué es nuestro pasaje de hoy? Glory, ¿cómo estás? Ok, nuestro pasaje de hoy es Romanos 12. Me voy a enfocar realmente en el versículo 12 y 13. Ajá. Pero por el contexto, mi Ari, por el contexto voy a leer vemos que en el capítulo 12 está hablando ya Pablo de los deberes cristianos después de exponer muchísima doctrina muy interesante. Romanos es, de hecho, es interesantísimo que Romanos es una carta en la que él está pidiendo ayuda económica, ¿no? Es muy diferente a las cartas que recibimos hoy de necesito ayuda económica, ¿no? Aquí no, si no pones atención hasta se te va que de verdad es lo que está haciendo. Pero bueno, es increíble. Y aquí habla de los deberes cristianos en el capítulo 12. Y voy a empezar a leer desde el 9. Pueden leer ustedes Romanos 12 después todo. Es muy bueno, de mucho ánimo de estar recordándolo, ¿no? Es como de esos capítulos que vale la pena como recordar y recordar y decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿No? Pero bueno, voy a leer empezando en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, y aquí empiezan nuestros pasajes, ¿no? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y claro que sigue, bendecid a los que os bendicen, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. En fin, de verdad que es todo el capítulo interesante, pero me voy a enfocar en estos pasajes. Y vemos dos cosas en este versículo desde el 12. Bueno, desde el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué requiere diligencia? Todo, ¿no? Estaba hoy en el Proverbio 3, en Proverbios 13 habla, ¿no? De que el perezoso todo quiere y nunca alcanza nada, ¿no? Y no es el tema que me voy a enfocar, pero nada más lo menciono de pasada, ¿no? Es como, me encantaría poder ayudar, me encantaría poder hacer esto, me encantaría... y no lo hacemos, no alcanzamos nada de lo que nos encantaría hacer porque somos perezosas, porque no nos aplicamos, no somos diligentes. Y eso es tremendo, ¿no? Pero ve cómo está unido en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, está ligado en la misma oración que tenemos que servir al Señor, ¿no? Con diligencia, no perezosas, no ser perezosas, sino con muchísimo fervor. Y luego dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. En la NBLA, estaba leyendo la Reina Valera, dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, me gusta como dice, dedicados a la oración. Versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esto de practicando la hospitalidad es nuestra clave, junto con lo que le acabamos de leer. Ve lo que dice ahí.
perseverando en el sufrimiento, y en el siguiente aliento es, junto con la oración, es contribuir para las necesidades de los santos y practicar hospitalidad. Lo que quiero ver es que si creemos que esto es verdad, y es verdad, es nuestros deberes cristianos, ya lo he mencionado antes, las circunstancias en el mundo están cambiando rapidísimamente, es un mundo que no reconocemos hace un año, ¿no? Pero nuestras órdenes, nuestros deberes cristianos no cambian. Necesitamos sabiduría, claro, para ver cómo los vamos a aplicar, pero nuestro deber cristiano de verdad no cambia. Nuestras órdenes de marchar en esta guerra, en este ejército, no cambian, siguen siendo las mismas. Tenemos la palabra de Dios y ahí venimos cada día, estamos inmersas, empapadas en la palabra para tomar de ahí cada día nuestras órdenes del día. Y una de estas es que tenemos que perseverar en el sufrimiento. Claramente, todas nosotras, de una o de otra manera, en todo este tiempo hemos estado pasando por pruebas que requieren perseverancia. Filipenses hoy, si estás haciendo el reto de la lectura de la Biblia, y si no, hoy te animo a que te unas, hoy leemos Filipenses. Hoy Filipenses, ¿cuánto habla de la perseverancia o sea, de seguir y de echarle ganas y ánimo y a veces no nos queremos dar esas palabras, ¿no? Cuando está pasando una amiga por una prueba, dices, ¿cómo le voy a decir que no sé, que de verdad tiene que perseverar, ¿no? Dices, lo que necesita es que la apapache. No, sí, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos que perseverar en el sufrimiento, recordarnos unas a otras que nos tenemos que gozar en la esperanza. Entonces, nuestra orden no cambia. Tenemos que gozarnos en la esperanza que tenemos en Cristo y perseverar a través de cualquiera que sea la tribulación que esta pandemia, que el Señor a través de esta pandemia ha traído a nuestras vidas. Persevera. Tenemos que perseverar, ¿no? Dedicadas a la oración, y esto está impresionante, contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando hospitalidad. Y esto es lo que está tremendo. He estado meditando en esto, escuchando pláticas, comentando con personas, y esto se me hace clave. Aún en el sufrimiento, la iglesia de Roma era una iglesia que no necesariamente tenía todo en charola de plata, ¿no? Estaban a un nada de que la gran persecución con Nerón empezara. Y el sufrimiento, o sea, ya estaba. Obviamente que si no, no les está hablando Pablo de un sufrimiento, ¿no? De unas pruebas. Y les dice que aún ahí, en medio de su sufrimiento, tienen que contribuir para las necesidades de los santos y practicar hospitalidad. Híjole, eso está tremendo. Piénsenlo, ¿cómo lo vamos a vivir? O sea, nuestra orden es esta, nuestra responsabilidad es esta. La idea es cómo se va a ver en este tiempo. ¿Cómo se va a ver en este tiempo? Porque vamos a llegar a diferentes conclusiones. Vamos a llegar a diferentes conclusiones. Tú, tu esposo, tú y tu esposo juntos, esperemos que sea una misma, tu iglesia, ¿no? De cómo se va a ver esto. Pero no podemos simplemente omitirlo. Es una cosa que está ahí y no podemos negar que está ahí, y que aún en la tribulación, y en la tribulación que es larga, aún en el sufrimiento, aún cuando estamos viviendo una cosa difícil, tenemos órdenes que no es como estoy pasando la difícil yo y entonces ahora quiero que todos volteen a mí y me ayuden a mí, sino en mi sufrimiento tengo que tener ojos para ver hacia afuera al cuerpo de Cristo y decir qué necesidades hay que yo pueda suplir y cómo puedo ser hospitalaria en este tiempo. ¿Cómo? Y aquí es obviamente a donde entra a quién temes más. Tenemos un episodio que me hicimos Ali y yo en un viernes de cafecito sobre la idolatría, ¿no? Y vemos cómo temor de Dios es el único temor que nos va a librar de cualquier otro temor pecaminoso, ¿no? El temor del hombre y el temor al virus, un temor pecaminoso. Entonces, Dios, me encanta que tenemos que ver cómo hay una cita de Calvino que
él habla y dice que Dios espera, más o menos la voy a traducir libremente, ¿no? Dice que Dios espera una clase diferente de sabiduría práctica de nosotros los cristianos, ¿no? Dice que debemos de meditar en sus juicios en tiempos de adversidad y en su bondad, en cómo Él nos ha librado de los peligros. Ajá. Dice, tenemos que meditar que no ha sido por casualidad, que si una persona cae en manos de... que no es casualidad que una persona caiga, por ejemplo, en manos de los ladrones, ajá, o enemigos, y tampoco es una casualidad que la persona sea librada de ellos, de un ladrón o de un enemigo. Ajá. Todo es por la soberanía de Dios. Dice, debemos de tener constantemente en la mente que todas las aflicciones vienen de la mano de Dios y por lo tanto no hay ningún remedio para ellas otra que la gracia de Dios. Entonces, aquí habla de los ladrones, ¿no? Pero piensa lo mismo de esto. O sea, si reconocemos de verdad voy a descansar en la soberanía de Dios, en que no voy a tener temor del hombre y no voy a tener temor de el virus, no voy a dejar que el temor del hombre o el temor de virus me manden a mí, dicten a mí mis órdenes. Tengo que buscar cómo obedecer a Dios en este tiempo. En la historia de la iglesia lo vemos, o sea, si estudian la historia de la iglesia van a encontrar, de verdad es tremendo la cantidad de situaciones parecidas a estas que la iglesia ha vivido a lo largo de la historia, ¿no? Muchísimas. Y inclusive Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, él escribió un ensayo porque le tocó un segundo brote de la plaga negra, de la peste negra, y puso que, y en 1527 escribió inclusive un tratado de si uno debería o no huir de esta plaga, ¿no? Y dijo, él dice, el mundo nos está llamando, huye, escóndete. Ajá. Dice, pero el Señor normalmente lo que quiere es que nos quedemos y ayudemos, ¿no? Esa ha sido la clase de gente en la iglesia. Ajá. Y eso es algo que tenemos que pedirle muchísima sabiduría a Dios. No podemos, no les estoy diciendo, no quiero atar sus conciencias hacia un lado o hacia el otro, pero lo que sí quiero es exhortarlas a que busquen al Señor en esto, de verdad, de rodillas, con las manos abiertas y con una cosa de decir, estoy dispuesta, Señor. Ajá. Y no es tentar al Señor, porque ya lo hemos visto, o sea, es la historia de la iglesia nos lo prueba, ¿no? La Biblia nos lo prueba, no ha sido algo que es como nosotros, no estamos proclamando un evangelio de la prosperidad falso, de pues yo quiero ir a servir, yo quiero ir a ayudar, yo quiero ir a llevar comidas a los que están enfermos, quiero hacer esto, quiero el otro, y no me va a pasar nada porque yo estoy protegida. No, sabemos que hay riesgos, pero ¿los tomamos o no los tomamos? Ajá. Necesitamos esa sabiduría de Dios. ¿Y cómo la vamos a tomar? Estudiando las Escrituras, ver cómo Dios cuenta la historia. Ajá. Entonces, de verdad, o sea, lo único que les digo es, necesitamos una fe de carne, no nada más de lechita, ¿no? Sino una fe de carne, como decía Lutero en este mismo libro que escribe, ¿no? En este ensayo, más bien, no era un libro, ¿no? O sea, necesitamos leche, una fe no de leche, sino de carne. Ajá. Y no es porque es como, no me va a pasar nada, desafiando, no, sino es una fe que dice, que una fe sin obras, no, pues una fe sin obras es muerta, aún en tiempos de tribulación. ¿Y cómo se ve en tu vida? ¿Cómo se ve en tu vida? ¿No? Entonces, como que tememos a Dios, vivimos, como también decía Martín Lutero, coram Deo, que quiere decir cara a cara con Dios, como viéndolo a cara, sin cara cubierta. Ajá. Y eso es, necesitamos entender que de verdad lo único que o sea, lo que más necesitamos en este tiempo es la seguridad que tenemos en Cristo. Lo peor que nos puede pasar como cristianos, lo peor que le puede pasar al cristiano no es ni siquiera la muerte. Lo peor que nos puede pasar es desobediencia a Dios, obstinadamente. Lo peor que nos puede pasar es decir,
temo al hombre en vez de a Dios, temo al virus en vez de a Dios, dejo de congregarme, no busco suplir necesidades de los santos, me encierro yo en mí misma, en mi círculo por temor. Eso es lo peor que nos puede pasar, de verdad, dejar de tener este fervor, ¿no? Como leímos en el Romanos 12, dejar a un lado todos nuestros deberes cristianos. Uh-huh. Entonces, mucha oración es requerida, mucha sabiduría y también mucho valor. Tenemos que orar que Dios nos dé muchísimo valor en este tiempo para que estemos listas para hacer lo que Él quiere que hagamos. No podemos vivir con temor a Dios y temor al hombre y al aliento del hombre, a que me respire, a que me dé un abrazo, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, no podemos vivir, no caben en el mismo lugar. En la historia de la iglesia tenemos ejemplos de valentía enormes, muchísimos, de creyentes que tomaron riesgos para amar a su prójimo como a sí mismos, ¿no? Y esto es, ¿no? Es cómo voy a amar, cómo voy a amar, cómo voy a amar. Y no nada más es, porque he oído muchos que dicen, amar a tu prójimo es encerrarte a ti mismo, no ver a nadie y guardarte. Pero si ves todo el contexto de toda la Biblia, no puedes amar así. No tienes que amar sirviendo, tienes que amar. O sea, es muy fácil, es más fácil eso que decir, voy a amar y me voy a arriesgar a dar. Entonces, y otra vez lo vuelvo a insistir, ¿no? No quiero atar sus conciencias a una cosa o a otra. Más bien, el punto de este es, ve en oración al Señor y dile, Señor, ¿cómo puedo vivir mis deberes cristianos ahora? ¿No? ¿Cómo puedo vivir en hospitalidad en este tiempo? Ajá. Puedo a lo mejor hacer comidas y llevarlas a los que sé que están enfermos. Puedo a lo mejor hacer, no abrir mi casa y decir, el que quiera puede pasar, y no vas a comprometerlos en el sentido de hacerlos sentir, no, pues vengan aquí y se sientan y no, pero a lo mejor puedes decir, pueden pasar y tengo galletas a los vecinos y decirles, el que quiera recogerlas, aquí están, y dejas las bolsitas ahí en una cajita para que alguien pase y recoja y les pones unos, no, pasajes de la escritura. O sea, el chiste es buscar cómo hacerlo, ¿no? Buscar cómo hacerlo. Y si alguien de verdad ves que necesita, que tiene ganas de reunirse y de estar juntos, invítalos a tu casa, ¿no? Invítalos a tu casa y tú y tu esposo decidirán cómo lo van a hacer, con qué medidas lo van a hacer. Pero no podemos, como que lo que espero que esté transmitiendo es que no, la necesidad de ver que esto está en la palabra de Dios y no cambia porque estemos pasando en una tribulación. No es, si hay una plaga, entonces todo lo demás queda invalidado hasta que la plaga pase. Esto no va a pasar pronto, ¿no? Y no nos tenemos que, esto de la nueva normalidad, no, esta idea no me gusta porque digo, no, o sea, nos tenemos que resistir a que la normalidad para un cristiano debe de ser la obediencia a lo que Dios dice, no importa qué esté pasando a mi alrededor. Ajá. Entonces, aliméntate de las escrituras para poder alimentar a otros también. Llénate de las escrituras. Me encanta, ¿no? Leímos el pasaje que dice, gozándose en la esperanza y perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Cómo te vas a gozar en la esperanza si no lees la palabra? Lo único que puede alimentar tu esperanza, una esperanza de verdad anclada en una certeza, es la palabra de Dios. Entonces, ¿no? Tenemos que hacer eso, tenemos que estar bien ancladas en la palabra, en la esperanza de la palabra, para gozarnos en esa esperanza, llenarnos de la palabra, hablar de esa esperanza, ¿no? Y perseverar en el sufrimiento, dedicadas a la oración, pero otra vez vuelvo a leer, buscando contribuir a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En una versión de inglés, me encanta que en vez de decir practicando, bueno, que practicando es un verbo buenísimo que tiene la NBLA que he escogido ahí, porque es un presente progresivo, ¿no? O sea, estoy haciéndolo. Ajá. No es, aunque esté en un tiempo difícil, estoy practicando la hospitalidad. Ajá.
Y en el inglés, en la otra versión en inglés que les digo, dice dados a la hospitalidad, ¿no? Y esa me encanta también porque es como que me doy, ¿no? Con todo lo que yo soy, estoy dada a la hospitalidad. Y tú, tu esposo, órenlo muchísimo. ¿Y cómo se tiene que ver en nuestra casa? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo se tiene que ver? Se tiene que ver. La pregunta no es, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Es, ¿cómo se va a ver en nuestra familia? ¿Cómo se va a ver en nuestra casa? Ajá. Piénsale simplemente en Hechos, ¿no? Cuando vemos cómo la iglesia empezó. La iglesia, algo que caracterizaba a la iglesia era que estaban juntos, ¿no? Pasaban tiempo juntos. No podemos poner todo antes de la obediencia y de perseverar en lo que la iglesia primitiva lo ha hecho. Aún, y la iglesia a través de los siglos, aún en tiempos de pestilencias y plagas y cosas así. No somos los primeros que hemos pasado por esto, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos dar más fruto. Filipenses dice, ¿no? Me encanta, hoy leímos cuando dice, quiero que sepan, hermanos, que todo lo que me ha sucedido ha servido para avanzar el evangelio, ¿no? Y cuando todos veían que Pablo estaba en la cárcel por lo que había avanzado el evangelio, en vez de que les diera más miedo, de no, bueno, velo, Pablo ya está en la cárcel, ahora mejor no predicamos. Eso lo contrario sucedió, se sentían muchísimo más, con más valentía, y eso inyectó muchísimo energía y ánimo y fe y esperanza en los demás para seguir proclamando el evangelio, aún a pesar de que estaba ya Pablo en la prisión y sabían que a ellos les podía pasar, ¿no? Es lo mismo, o sea, que hasta dónde vamos a poner la seguridad antes de la obediencia al Señor. Entonces, no alimentes tu mente todo el día con las últimas noticias, porque si no, vas a reaccionar como el mundo quiere que reacciones. Ajá. Con un miedo que te va a paralizar y no vas a poder ni siquiera ver que esto está aquí. El temor al hombre, el temor desordenado por cualquier cosa, siempre nos va a llevar a ser un ídolo de eso que estamos temiendo. Ajá. Vamos a doblegarnos ante ese temor y buscar aplacar la ira de ese ídolo, cualquiera que sea, ¿no? Y ya sabemos que los ídolos son insaciables. Entonces, tenemos que decir, Señor, ayúdame a obedecer y danos sabiduría en cómo hacerlo. Se tiene que ver que estoy viviendo esta vida, tiene que verse. No podemos aún, porque estamos en tribulación o en esto, decir, no se ve. Ajá. Entonces, de verdad yo las animo muchísimo a esto. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios, Eclesiastés, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guarda a Dios, teme a Dios, perdón, y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Ahí está, o sea, guarda sus mandamientos y volvemos a Romanos, ¿no? Volvemos a Romanos. ¿Qué es? Esos deberes cristianos no son opcionales, son nuestras órdenes de marcha, ajá, que tenemos hoy. Debemos vivir como bien Lutero lo dijo, coram Deo, viendo cara a cara a Dios, temiendo solamente a Dios y no al hombre, y buscando ser obedientes y practicar hospitalidad, a practicar esto de perseverar, ¿no? No se va a acabar en 2 meses, ¿no? Ya lo sabemos, ya nos los ya lo vimos, ¿no? Entonces vamos a perseverar, necesitamos estarnos animando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque somos hechura otro versículo aquí increíble, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo se van a ver esas buenas obras en un tiempo como el que estamos viviendo? Se deben de ver porque Él las preparó. Dios no le cayó de sorpresa que nos estamos viviendo en este tiempo. Ajá. Pero entonces, ¿cuáles son esas buenas obras que Él ha preparado para que andemos en ellas? Esa es nuestra oración. Señor, muéstrame cuáles son esas buenas obras porque quiero andar. Quedarme en mi casa todo el día sin buscar esas buenas obras. Quedarme en mi casa pero con esta idea de no voy a salir, no voy a ver a nadie, guardada nada más así. No, ¿cómo?
O sea, ¿cómo vas a hacer buenas obras? ¿No? ¿Cómo vas a avanzar el reino si no estás ocupada, diligente en el reino? Es difícil, lo sé, ¿no? Lo sé. Es algo que necesitamos muchísima sabiduría. Por eso no te digo qué es lo que tienes que hacer o cómo se tiene que ver. Pero mi reto hoy es: ve esto, estudia esto, ora esto muchísimo y considéralo. Ajá. Dios preparó buenas obras para nosotros, para este tiempo en el que nos está tocando vivir, ¿no? Y muchas de esas buenas obras tiene que ser la hospitalidad. Uh-huh. Eh, la hospitalidad cristiana, alguien más dijo, brilla más. Estoy citando a una persona, dice, la hospitalidad cristiana brilla muchísimo más en los días de persecución, en los días de tribulación, en los días de la plaga, ¿no? Durante los tiempos difíciles, tiempos peligrosos, cuando los cristianos demuestran el verdadero amor, requiere muchísimo valor y modelamos de verdad a Cristo al mundo que nos está viendo. Uh-huh. Estaba platicando con una amiga que es doctora en los Estados Unidos y su hijo también es médico, y estábamos diciendo cómo es, cómo es esto de qué triste, decía, platicábamos, cómo es qué triste que alguien no pueda ir a ver a una persona que está enferma en sus últimos días al hospital. Y ella me dijo algo muy cierto, dice, no nada más es triste, está mal, tenemos que empezar a verlo así, está mal, ajá, está mal. Entonces, y es cierto, o sea, porque si se fijan, Romanos 12 sigue diciendo, lo que sigue diciendo ahí es, bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? No podemos hacer esto con una sana distancia. Tenemos que decir, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. ¿Cómo me necesita? Si necesita muchísima, otra vez lo digo, necesitamos oración, necesitamos discernimiento. Me queda claro que estoy hablando y hay un espectro enorme de diferentes puntos de vista en todo esto. Por eso mi consejo es, considera esto. Ajá. Considera esto y busca cómo se puede aplicar a tu propia vida. Lo que creemos se tiene que hacer. Ajá. En Eusebio, un historiador de la iglesia, en su historia de la iglesia, Eusebio escribe que de una plaga, que era la plaga de Cipriano, dice que con los paganos, dice, estaban desertando a todos los que se empezaban a enfermar y empezaban a huir de todos sus amigos más cercanos. Ajá. Empezaban a no dejar entrar a la participación de la comunión con nadie, ¿no? O sea, los no creyentes estaban huyendo de todo, ¿no? Dice, con todas estas precauciones, dice, de todas maneras ellos no pudieron escapar, ¿no? Y eso me parece, esto fue una pandemia que causó más o menos 5,000 muertes al día en Roma. Fue en el 249 al 262. Pero es tremendo, ¿no? Me impacta porque lo vemos hoy, ¿no? O sea, aún los que tienen los más cuidados máximos pueden caer enfermos, ¿no? De este virus. Volvemos al principio, ¿no? Volvemos al principio. Entonces, nuestros días están contados, nuestros alientos están contados por las manos de Dios. Entonces, vivamos de una manera que digamos, estoy viviendo al día, hoy tengo vida, hoy tengo salud, hoy voy a vivir con mis responsabilidades cristianas, obediente al Señor. Ajá. Entonces, las comunidades, las iglesias, el otro día también estaba escuchando a una mujer compartir que en su iglesia estaba cerrada y la opción que hicieron, que me pareció increíble, fue hacer en su iglesia, consiguieron despensas y comida y las pusieron ahí. Ajá. Y entonces la iglesia estaba abierta varios días a la semana para que los vecinos que habían perdido sus trabajos o que estaban en gran necesidad pudieran ir a recoger algo de despensa.
se me hizo increíble porque es otra manera de hospitalidad como iglesia, ¿no? Eso es lo digo porque sé que hay esposas de pastores aquí que a lo mejor pueden llevar la idea a sus, eh, a sus esposos y ponerla, ¿no? Los pastores decidirán. Pero bueno, en fin, no, de verdad, o sea, el punto creo que es, espero que sea muy claro, ¿no? No quiero amarrar tu conciencia hacia un lado o hacia el otro. Te quiero de verdad exhortar a que veamos esto. No seas perezoso en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y aún ahí, en el sufrimiento, aún ahí en la tribulación, ahí en la prueba, tenemos que buscar cómo contribuir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude. Ay, perdón, es que creo que se cerró esto y no sé si está grabando. Ay, perdón, medio segundo. No se sigue grabando. Ok. Exacto, eso está increíble, Adi. Una iglesia local reparte comidas a domicilio a familias que tienen miembros enfermos. Eso está increíble, exacto. O sea, tú, y a lo mejor puedes hacer tú comidas, ¿no? Y si sabes que hay gente enferma, o a lo mejor gente que tiene más, que no está de verdad saliendo por otras razones, ¿no? Pues, ¿qué puedes hacer? O sea, el chiste es de verdad orar mucho y ser creativas, ¿no? Y buscar obedecer al Señor. O sea, que nuestra prioridad sea la obediencia a Dios. Es cómo voy a obedecer a Dios en este tiempo. Dios nos dio esto. Dios nos dio esta pandemia, Dios nos dio esta situación, Dios nos dio esta prueba que de verdad va a ser larga. ¿Cómo se va a ver todo esto? Todo esto, ¿cómo se va a ver mi vida cristiana? ¿Cómo voy a cumplir con mis deberes cristianos en un momento como este? Y te aseguro que no va a ser quedándote en tu casa 24 horas con la puerta cerrada y están protegiéndote, ¿no? Seguro así no va a ser. Entonces, que el Señor nos dé muchísima sabiduría y pues a la palabra, ¿no? Si no estamos empapadas de la palabra, si no estamos inmersas de la palabra, menos valentía, ni esperanza, ni fuerzas, ni ánimos, ni discernimiento, ni nada. No vamos a saber ni cómo actuar. Hoy te animo a que leas Filipenses. Si vas retrasada en el reto de la lectura de la Biblia, deja todo atrás. Hoy, lee lo de hoy. Filipenses, estamos leyendo hoy Filipenses. Hoy, miércoles 13 de enero, leemos Filipenses en una sola sentada. Si no lo has hecho nunca, te invito a hacerlo. De verdad, es lo mejor. Es increíble leer las cartas en una sentada, es una maravilla. También leemos el Salmo 72 y mañana jueves 14 de enero empezamos con Reyes y Proverbios. Después descargar el plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Y bueno, mil gracias de verdad por estar aquí y a la palabra.